Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a este nuevo video acerca de introducción a la API de Windows. En este video nos dedicaremos a hablar de los campos de la estructura bitmap, con la cual podemos crear un bitmap desde cero. La estructura bitmap, como les decía, nos va a permitir crear un bitmap. Nosotros le damos los datos para que los cree y los guardamos en esta estructura y utilizamos la función createBitmapIndirect para crear el bitmap. Los campos son los siguientes. En primer lugar, bmtype. Este valor siempre debe ser 0, como lo especifica aquí la referencia en Windows. Tenemos el ancho, el alto. Tenemos el ancho en bytes, que se refiere al ancho en bytes de una fila. Ya veremos luego. El número de planos de color, el número de bits por píxel. Recuerden que un bitmap en blanco y negro, monocromático, siempre tiene un bit por píxel. Y por último, un puntero void. Este puntero hace referencia a un arreglo de bits que nos pueden servir para inicializar el bitmap. Me había preparado esta imagen para que simulemos lo que es un bitmap monocromático, en el cual cada uno de estos pequeños espacios, cada una de estas celdas, representan un píxel monocromático, es decir, un píxel que solamente tiene un bit, es decir, la profundidad de color es un bit por píxel. Este bit puede tomar solamente dos valores, 0 o 1. En el caso de que el valor sea 0, el píxel toma color negro, y en el caso de que el píxel sea 1, el píxel toma el color blanco. El arreglo de bits que vamos a pasar siempre debe de ser múltiplo de 16. Por lo tanto, si nuestro bitmap no contiene 16 bits, entonces es necesario completar con ceros a la derecha. En este caso, este solamente tiene 14 píxeles de ancho, por lo tanto son 14 bits. Y como necesito que sea múltiplo de 16, entonces se le pueden agregar dos ceros a la derecha, de manera que ahora sí va a tener 16 bits cada una de estas filas. Cuando les digo que es múltiplo de 16, puede ser 16, puede ser 32, 48, entre otros. El ancho en bytes tiene que ser la cantidad de bytes que tiene cada una de las filas. Por ejemplo, la fila 1, cuando ya la completamos con los 2 bits a 0, tiene 16 bits. Un byte contiene 8 bits. Por lo tanto, el ancho de cada una de las filas va a ser de 2 bytes. Para convertir esta imagen en lo que sería un arreglo de bits, tenemos lo que les muestro ahora. Estos son los valores de cada uno de los bits de esta imagen. Donde hay 1 quiere decir que es pintado en blanco, y donde hay 0 quiere decir que es pintado en negro. Y siempre recordando que al final de cada fila al lado derecho, ya que solo son 14, es necesario completar con ceros. De manera que me queda, por ejemplo, en la primera fila 14 veces 1 y luego 0, 0. Ya he almacenado el arreglo de bits en un arreglo del tipo byte, ya que ni el lenguaje C ni el lenguaje C++ tienen el tipo de dato bits. Entonces lo vamos a guardar en byte. Recuerden, un byte tiene 8 bits. En este arreglo de bytes tengo almacenadas las 16 filas. Es decir, el alto del píxel que les mostraba, 16 píxeles de alto. Les decía lo del ancho en byte de cada fila. Cada uno de estos es un byte. Por lo tanto, cuando venga el programa y transforme cada uno de estos números que están en hexadecimal, los transforme a código binario, va a convertir cada uno de estos a su representación en bits de cada byte. Pero nosotros, como lo vamos a guardar en un arreglo de bytes, tenemos que convertir los bits, las cadenas de bits que les mostraba en la imagen, tenemos que convertirlas en byte. Y eso es lo que les voy a mostrar cómo hacer ahora. Pero antes veamos qué variables hemos declarado. Las variables HDC
para hacer referencia al dispositivo de contexto de la pantalla y del área cliente. Ya las había declarado en un video anterior. Y creo que también habíamos declarado lo que es un dispositivo de contexto en memoria para poder manipular con él el bitmap. La estructura paintStroke ya la habíamos declarado antes. Y tenemos aquí la estructura bitmap a la que he llamado BM y un manipulador de bitmap al que he llamado HBM. La estructura bitmap vamos a llenar todos los campos que les presentaba al inicio del video para luego crear el bitmap. El bitmap que creemos lo vamos a manipular utilizando la variable HBM. Veamos cómo se transforma cada uno de estos arreglos de bits, cada una de estas filas de bits a byte. Utilizando la calculadora de Windows, van a colocarle en el modo programador y binario. Ya estando en binario vamos a registrar cada una de estas filas y las vamos a convertir a hexadecimal. La razón por qué se convierte a hexadecimal es porque es un número en base 16 y por lo tanto es un múltiplo de 16 y es un múltiplo de lo que es el tipo byte. Un byte tiene 8, 16 es múltiplo de 8. Entonces por eso lo conveniente es convertirlo el binario a hexadecimal. Y ya que el programa se encarga de convertir el hexadecimal a binario. Así que, por ejemplo, para el primer número tenemos 14 veces 1. Y como tiene que ser múltiplo de 16, entonces rellenamos con 0. Me hacen falta 2 ceros. Ahora este número binario, seleccionamos la opción hexadecimal y automáticamente genera un número en hexadecimal. Cada uno de estos dígitos hexadecimales representa 4 bits. Por lo tanto, 2 de ellos representan 8 bits y 8 bits son un byte. Como el arreglo que vamos a crear es un arreglo de bytes, entonces cada uno de los miembros de ese arreglo debe ser un par de dígitos hexadecimales. Vamos a eso y vean cómo en el arreglo cada fila, que bien es verdad que uno puede colocarlo así, no hay ningún problema, pero es para identificar la fila. Cada una de las filas tiene 2 bytes. Cada byte tiene 2 dígitos hexadecimales porque cada dígito hexadecimal son 4 bits. Por lo tanto, aquí tenemos los dos primeros. Aquí tenemos el primer byte, porque es un arreglo de byte. Luego tenemos el segundo byte, el tercero, el cuarto, y así sucesivamente, hasta que se llena el arreglo de bytes. Ya la computadora y el programa, cuando lo traduce a código binario, se encarga de que cada uno de estos elementos vuelve a su forma de bits. Y ya que tenga la forma de bits, según sea 0 o sea 1, es como va a pintar el bitmap. Espero que les vaya quedando claro. Yo sé que imaginariamente tal vez es algo complicado. Como segundo ejemplo vamos a hacer la fila 6, convertirla a hexadecimal. Ya las demás las podrán realizar ustedes. Para borrarlo volvemos al modo binario, limpiamos y empezamos a registrar el nuevo número. Tenemos 1, 1, 10 veces 0, luego 1, 1. Y como aquí tenemos 14 bits, tiene que ser múltiplo de 16 y agregamos 2 ceros. Y opción hexadecimal y se convierte en un número hexadecimal. C000C. Como es el arreglo de bytes, entonces cada dos dígitos representan un byte. Así que se montan por separado. Creo que era la fila 6 y aquí tienen C0, 0C. El 0 por, supongo que sabrán, se refiere a que es un número en base hexadecimal. Por eso es el 0 por o 0x. Entonces aquí tenemos el primer byte, el segundo byte. Cada fila tiene 2 bytes. Vamos ahora, el resto me imagino que ustedes bien podrán hacerlo para no quitar mucho tiempo. Vamos a llenar la estructura bm.getInput
BM type siempre debe ser 0. Luego BM width, que es el ancho. Recuerden que tiene 14 píxeles. BM height, creo que son 16, sí, 16 filas, 16 píxeles entonces. BM el número de planos, planes, 1 es un, vamos a trabajar en blanco y negro. BM, el número de bits por píxel, bits píxel, 1 también porque es un bitmap monocromático. Luego tenemos, vamos a colocar el ancho en bytes de cada fila. Ya habíamos calculado que eran 2, porque cada fila tiene 16 bits, es decir, 2 bytes. Y por último, el arreglo de bits, BM bits. Le vamos a asignar nuestro arreglo de bits, que le he colocado el nombre de bits. Con esto he llenado la estructura. Y ahora puedo usar la función create bitmap indirect. Esta función recibe la dirección a una estructura bitmap, que es la que acabamos de llenar. Y basado en los datos de esa estructura crea un bitmap, el cual es el valor de retorno. Por lo tanto, a la variable manipulador de bitmap, que es HBM, le vamos a asignar lo que retorne createBitmap. Deberíamos de comprobar el valor de retorno. En los últimos videos no lo he hecho para ahorrar tiempo. Supongamos que todo salió bien, entonces se ha creado. Y vamos a crear aquí, antes de llenar la estructura, DCMem, que es el dispositivo de contexto en memoria. Vamos a create compatible DC. Create compatible DC. Crea un HDC compatible con el que le pasamos como parámetro, que en este caso va a ser compatible con el del área cliente. Y antes de terminar de pintar, necesitamos borrar SDC. Delete DC se encarga de eliminar un HDC en memoria. Entonces le pasamos como parámetro el DC que queremos eliminar. También necesitamos eliminar el bitmap que creamos utilizando la función deleteObject, ya que el bitmap es un objeto de GDI. Entonces le pasamos el HBM, que es el manipulador del bitmap. La estructura, no hay problema, es simplemente un tipo de dato más, como haber declarado un entero. Luego de crear el bitmap, utilizamos la función selectObject para seleccionarlo hacia el dispositivo de contexto en memoria. Entonces, primer parámetro, ¿dónde lo voy a seleccionar? Y segundo parámetro, ¿qué es lo que voy a seleccionar? Que es el HBM. Ahora puedo utilizar una función de transferencia de bits como bitBLT para copiar lo que tengo en el dispositivo de contexto en memoria, que es el bitmap, copiarlo de ahí hacia el área cliente. Primer parámetro de bitblib, el dispositivo de contexto donde voy a dibujar, que es el del área cliente. ¿Desde dónde voy a iniciar a dibujar? Desde la esquina superior, no, le daremos desde 10,10. ¿Cuánto es el ancho? El ancho del bitmap es de 14 y el alto es de 16. ¿Desde dónde voy a hacer la copia? Desde el dispositivo de contexto en memoria, que es el que tiene seleccionado el bitmap. ¿Y desde dónde inicia la copia? Desde la esquina superior izquierda, que es el origen. Operación de rasterizado, src copy, es la que estamos usando solo para copiar. Y ahora creo que tengo todo listo, así que vamos a ejecutarlo. Como pueden ver por aquí en algún punto 10,10 se ha cargado un bitmap de 14 píxeles de ancho por 16 píxeles de alto.
también podemos hacer otra cosa. Luego del bitblip podemos llamar otra función para transferirlo al área cliente. En este caso, stretch blit, para darle un nuevo tamaño. ¿Dónde vamos a dibujar? DC cliente. ¿Desde qué punto? Lo vamos a iniciar desde 30 en X, 10 en Y. 30,10. Esquina superior izquierda va a ser 30,10. Y los nuevos valores de ancho y nuevo valor de alto le vamos a dar 20 veces más tamaño. Es decir, si el ancho original era de 14, 14 por 20 son 280. Ese va a ser el nuevo ancho, 280. Luego 16 por 20 nos da 320. Y ese va a ser el nuevo alto. ¿Desde dónde vamos a copiar? Desde DC mem. ¿Desde dónde vamos a copiar? Desde la esquina superior izquierda hasta la esquina inferior derecha. Es decir, esquina superior izquierda es el inicio e inferior derecha es el fin. La esquina inferior derecha del bitmap es el ancho por el alto, 14,16. Y la operación de rasterizado src copy. Compilamos y corremos. Y como pueden ver, se realizó una nueva copia, pero esta vez se ha expandido. Es prácticamente el mismo bitmap que programamos o que describimos más bien en números hexadecimales. Vamos a utilizar una nueva función que es la transparent blit. Para colocar transparente un valor, vamos a utilizar transparent blt, donde vamos a dibujar de ese cliente. Y vamos a dibujar, realmente si el dibujo anterior llegaba hasta 320, vamos a dibujar 10 para X y en 340 para que no salga montado sobre otro dibujo. Y creo que esta operación no realiza un cambio en el tamaño. Vamos a probarlo. Vamos a probar con 280 320. O simplemente vamos a probar con 140 y 160, que sería 10 veces más. Desde DCMEM 0,0,1416. Y aquí creo que hay que indicarle el color que vamos a tomar como transparente. En este caso quiero que el fondo blanco no aparezca. Así que vamos a ver la información de esta función. Aquí tenemos la información y como pueden ver, sí, el último parámetro hace referencia al color que va a ser tratado como transparente. Dice RGB color en el bitmap fuente para tratar como transparente. Así que llamamos a la macro RGB y creo que el color blanco es 255 todos los campos. No estoy seguro. Vamos a correrlo. Hay un error. Transparent BLT dice que no ha sido declarado. De paso vamos a solucionar este error. Dice que no fue declarado. Supongo que alguna librería, como estoy utilizando una nueva PC, no he agregado todas las opciones en Codeblocks. Así que voy a agregar. Vamos a la información. Dice que la librería es msimg32. Tuve que pausar el video porque la función transparent blit daba un problema. Fui a hacer lo típico, agregar las opciones de conexión aquí en el compilador, linker setting, y agregué la librería donde se encuentra la función. Sin embargo, el problema era la versión de Windows y de Windows 32. Agregando estos valores o definiendo nuevamente estos valores, se arregla el problema. Ahora vamos a comprobar
¿Qué es lo que hace la función? Utilizamos tres funciones para transferir una imagen de un dispositivo de contexto a otro. En primer lugar, BitBlit copia la imagen con el tamaño que es, tal cual es esta pequeña. Luego utilizamos StretchBlit para copiar el bitmap modificando el tamaño. Le dimos el tamaño doble de ancho, doble de alto. Y por último la función TransparentBlit, que también puede modificar el tamaño. Como pueden ver, aquí le di un tamaño 10 veces más ancho, 10 veces más alto. Pero además de eso nos da la opción de colocar un valor como transparente, que se lo pasamos como último parámetro. Como último parámetro yo indiqué que quería que el color blanco fuera transparente, entonces no pinta el color blanco, como pueden ver. Utilizando estas tres funciones vamos a estar manipulando distintos bitmaps en los siguientes videos. Espero que lo que hemos hablado acerca del arreglo de bits haya quedado por lo menos claro a manera de introducción, ya que seguramente no va a ser, esto no es cosa de ponernos a diseñar los bitmaps utilizando código binario, nunca terminaríamos, sino más bien era un enfoque didáctico, solo por aprendizaje. Hasta aquí vamos a llegar con este video, lo espero en el siguiente.